el hombre que solo engañó al FBI. El misterio de D.B. Cooper, el hombre que saltó de un avión con $200.000 y nunca pudieron encontrar. Es una de las más intrigantes leyendas modernas del crimen norteamericano. El fin de semana de Acción de Gracias de 1971, un hombre secuestró un avión que iba a Seattle, pidió rescate y con el botín y 2 paracaídas saltó de la nave. El FBI lo buscó, pero nunca fue encontrado. Las distintas teorías y las causas de una fascinación que no se apaga. De hecho, fue el único caso de secuestro de un avión no resuelto, en el que el protagonista no fue encontrado. D.B. Cooper se desvaneció, con 2 paracaídas y $200.000. ¿Fue el robo perfecto? ¿O un acto insensato sin posibilidad de éxito? D.B. Cooper se convirtió en un mito. La falta de respuestas solo genera más interés. La pesquisa continuó durante medio siglo, pero cada aproximación solo causó mayor intriga, y cada sospechoso fue finalmente desechado. Estaba por empezar el fin de semana largo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los aeropuertos tenían una actividad frenética. Una multitud se movía por todo el país para pasar esos días con sus familiares. Al atardecer del 24 de noviembre de 1971, un vuelo se dirigía desde Portland hasta Seattle. Era el vuelo 305 de la Northwest Orient Airlines. Era un viaje breve, poco más de 35 minutos. Iban 36 pasajeros. Los aviones en ese tiempo, en este caso un Boeing 727, eran espaciosos, sin esas filas apretadas, donde uno para pasar tiene que ir molestando, y con lugar para estirar las piernas. El servicio siempre era lujoso. Las aerolíneas tentaban a sus pasajeros con comidas, bebidas y otros placeres, porque no todo el mundo podía costear vuelos en ese entonces. En el mostrador de entrada al vuelo, minutos antes del despegue, un hombre de alrededor de 40 años compró un pasaje, pagó en efectivo. Le preguntaron su nombre, Dan Cooper. Tenía un piloto gris, traje negro, corbata angosta negra y camisa blanca. Como único equipaje llevaba un maletín. Un hombre más de negocios regresando a su hogar. Se sentó en la última fila. Con el avión en el aire, pidió un bourbon sin hielo y una 7-Up. Cuando la azafata dejó las bebidas, Cooper le entregó un papel doblado en 2. La chica de 23 años respondía a todos los estereotipos de las azafatas de esos años. Una belleza impactante, juventud, simpatía algo sobreactuada, el trajecito uniforme, bien entallado el cuerpo, ojos vivaces. Su nombre era Florence Schaffner y estaba acostumbrada a ser cortejada con frecuencia y pensó que Cooper estaba intentando seducirla. Así que guardó el papel en su bolsillo y lo desacreditó. Intentó seguir con el servicio sin que la sonrisa ya tatuada se pudiera interpretar ni como un rechazo, ni mucho menos como aceptación a la propuesta. Pero el hombre le pidió con energía, aunque sin levantar la voz, que leyera el papel. En letras de imprenta mayúscula, con caligrafía clara y prolija, la nota decía: «Tengo una bomba en mi maletín. Quiero que te sientes a mi lado». Sin entender bien qué sucedía, la aeromoza cumplió con el pedido y tomó asiento al lado del hombre, quien abrió el maletín para mostrar una masa de cables y palos rojos. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta FBI. Entonces le solicitó a la mujer que escribiera todo lo que acababa de suceder y que entregara una nueva nota al piloto. Unos minutos más tarde, Schaffner se dirigió a la cabina con el papel, en el que Cooper exigía 4 paracaídas y $200.000 en billetes de 20, alrededor de 1.3 millones de dólares del valor actual. También que al avión se le recargara combustible al llegar a Seattle. No era un secuestro como estamos acostumbrados a ver en las películas. No había varios delincuentes, ni armas apuntando a nadie, ni siquiera gritos, ni maltrato. Tampoco eran los típicos con motivaciones políticas, en los que los secuestradores exigían rehenes a cambio, y que desviaran el rumbo a Cuba o a alguna nación africana, liderada por algún pintoresco pero sangriento dictador. El resto de los pasajeros no se enteró de lo que estaba pasando. El comandante comunicó la situación a tierra y voló en círculos durante 2 horas, mientras la policía conseguía los paracaídas y el dinero. El piloto informa a los pasajeros que demorarían en aterrizar debido a problemas en el aeropuerto y el alto tráfico tradicional de la fecha. La azafata regresó junto a Cooper.
le llevaba otro bourbon y otra gaseosa, y él insistió en pagar las bebidas. Le dio $20 y le dijo que se quedara con el cambio, que eran $18 aproximadamente. Cooper ya se había puesto sus anteojos negros. Apenas aterrizaron, hicieron llegar a bordo una mochila, con el dinero y los paracaídas. Cooper permitió que bajaran todos los pasajeros. Solo quedaron él y la tripulación. Pero la carga de combustible se demoraba. El secuestrador por primera vez levantó la voz y gritó que estaban tardando demasiado, y las tareas en pista se aceleraron. Antes de despegar, le brindó al comandante instrucciones muy precisas. Quería que volara a no más de 10.000 pies, que fuera lo más despacio posible y que el destino final debería ser México Distrito Federal en ese momento. Le informaron que el Boeing no tenía esa autonomía y que debía hacer escala. Acordaron que sería en Reno. También exigió que la puerta trasera permaneciera abierta y la escalerilla baja. Le dijeron que eso era imposible, que era demasiado riesgoso intentar despegar de esa manera. Cooper aceptó la respuesta con docilidad. Los diálogos eran calmos. Cooper quería llevar tranquilidad a la tripulación, mostrarles que nada iba a pasar. Los 6 tripulantes estaban en la cabina. Él se quedó solo en el resto del avión. En un momento, pasada ya más de una hora de navegación, la cabina se despresurizó. El comandante y su gente se dieron cuenta que Cooper había abierto la puerta trasera del avión y que había bajado la escalera. Desde allí, Cooper, con el bolso con los dólares atados a su cintura, se lanzó hacia el corazón oscuro de la noche. Nunca más se supo nada de él. Ni siquiera se supo quién era él. Cuando el avión aterrizó en Reno, los tripulantes comprobaron lo que ya sospechaban. A bordo no había nadie más que ellos. Del secuestrador solo quedaba una corbata en la última fila de asientos. Un equipo antiexplosivos inspeccionó el lugar sin encontrar nada. El FBI desplegó sus fuerzas a lo largo del improbable camino que había hecho el avión. Lo buscaron con fuerzas terrestres, helicópteros y hasta con un pequeño submarino que patrulló las aguas de la zona. La búsqueda, que se prolongó durante varios días, se mostró inútil. No había rastros ni del hombre, ni de los 2 paracaídas que usó, ni del dinero, que representaban un bulto de casi 10 kilos. También separaron a pasajeros, a la azafata y a otros miembros de la tripulación, para que hicieran un identikit. Los resultados fueron bastante similares. Hubo detenciones inmediatas. Uno de los detenidos se llamaba Dan Cooper, como el nombre que el secuestrador había dado al comprar el ticket, aunque a esta altura ya presumiblemente era falso. La información se filtró a los medios, pero con un pequeño error. Alguien publicó que el detenido era D.B. Cooper. Durante un par de días, el error se diseminó y quedó instalado como el nombre del pirata aéreo que nunca fue encontrado. Se debe reconocer la superioridad sonora de D.B. Cooper al ordinario Dan Cooper. Queda mucho mejor. La búsqueda de D.B. Cooper se convirtió en una obsesión norteamericana, no solo de las fuerzas de la ley. Se desplegaron hipótesis y cientos de sospechosos. Las fuerzas federales hicieron un perfil psicológico y elaboraron un listado de casi 1000 sospechosos, pero la mayoría de ellos también fue descartada. Quedaron 24. Se les hizo un seguimiento, se comprobaron coartadas, se cotejó con habilidades anteriores, prontuarios y currículums militares. Los investigadores estaban convencidos de que D.B. Cooper era alguien muy experimentado en paracaidismo, tal vez un veterano de guerra, pero con el correr de los años y el estancamiento de la investigación, fueron cambiando de parecer. Hubo una ola de emuladores. Durante 1972 en los Estados Unidos, hubo otros 15 hechos que copiaron su modus operandi, pero ninguno de los delincuentes logró salir impune. Muchos lograron saltar del avión y llegar a tierra indemnes, pero fueron apresados a las pocas horas. A algunos se le cayó la bolsa con dinero al vacío antes de saltar. Hubo uno, un precursor de Cooper, el primero que intentó esta modalidad, 15 días antes que nuestro pasajero, que fue detenido por los otros pasajeros en el momento que se estaba poniendo el paracaídas. Para esa operación dejó el arma a un costado y la tomó uno de sus compañeros de vuelo y lo apuntó. Así terminó esa aventura. D.B. Cooper y su secuestro nunca resuelto provocó varios cambios a la industria de la aeronavegación comercial, en especial a su seguridad. A partir de este caso, cambió radicalmente la manera que se controla el equipaje y a los pasajeros antes de abordar los vuelos. Se inspecciona el contenido y se instalaron detectores de metal en todos los aeropuertos. Tardó un tiempo en implementarse, por eso los secuestros de 1972, porque se planteó un debate sobre si con esos controles se afectaban libertades individuales. También se prohibió la venta en efectivo de pasajes en los aeropuertos, para que el comprador a través de tarjetas debiera acreditar identidad y dejar algún rastro. Por último, el delincuente misterioso dio nombre a un dispositivo que se implementó en todos los aviones, la Cooper Vane, una llave externa instalada en el fuselaje que permitía abrir la puerta trasera solo desde afuera.
Tomá. A pesar de que el producto del robo solo llegó a sus arcas y no lo repartió con nadie, D.B. Cooper fue considerado una especie de Robin Hood moderno. El caso atrajo y lo sigue haciendo a varias generaciones. Hace un tiempo se estrenó en Netflix D.B. Cooper, ¿dónde estás? Una serie documental de 4 capítulos que cuenta cómo un investigador privado se obsesionó con el tema y está seguro de haber descubierto quién es D.B. Cooper. Esta investigación terminó convertida en un programa que emitió History Channel en Estados Unidos. El principal sospechoso para Tom Colbert, el obsesionado pesquisa, era Robert Rockstroh, un excombatiente de Vietnam, que durante los 70 fue juzgado por ser el presunto asesino de su padrastro. Tras la emisión del último capítulo de este programa, 45 años después del suceso, el FBI cerró oficialmente la investigación sin resultados, dejando abierta la posibilidad de retomarla si apareciera evidencia nueva. Colbert exigió, a través de una presentación judicial, que pusieran a disposición del público los archivos que habían acumulado en esas décadas. El juez le dio la razón y el FBI subió a internet decenas de miles de documentos, fotos y pericias. Impensadamente eso desató una nueva fiebre. Centenares de internautas se convirtieron en detectives de escritorio y mus en mano. Analizaron cada uno de los materiales que encontraron. Lo que sucedió no puede sorprender a nadie. No hubo resultados concretos, pero sí un crecimiento exponencial en el número de sospechosos y de las teorías conspirativas. En estos más de 50 años, muchas veces se creyó estar tras la pista cierta de D.B. Cooper. Se dijo que era un expiloto de guerra, un marín, una persona trans con pasado en la armada, un estafador famoso, un ingeniero aeronáutico, un ex empleado de Boeing, la marca de avión, y decenas de personas más. Están también los que sostienen que nunca fue encontrado porque la CIA lo permitió. Según esta versión, D.B. Cooper hacía misiones secretas para la agencia estatal, que lo protegió ante la búsqueda del FBI. La única pista cierta que se halló fue un fajo de $6.000 en muy mal estado, enterrados en una playa que encontró un niño en 1980. Se supo que los billetes deshechos pertenecían a la suma pagada a D.B. Cooper, porque la numeración coincidía. Se rastreó de manera exhaustiva la playa y los alrededores, pero nada más se encontró. La fascinación que produce D.B. Cooper está relacionada con la ilusión del crimen perfecto, la del delincuente que vence al sistema, que burla a la policía, que logra la impunidad y desaparece para disfrutar de lo robado. Los que lo admiran suelen remarcar que no hubo víctimas y que ni siquiera existieron heridos. Sin embargo, habría que tener en cuenta algunas cuestiones algo básicas. Por más ingenioso y audaz que haya sido el golpe, no deja de ser un delito. Por otra parte, la azafata tuvo problemas psiquiátricos durante muchos años, derivadas por el temor del secuestro aéreo. Y, no es menor, no se debe olvidar que para los investigadores, lo más probable es que Cooper no sobrevivió a su salto al vacío. Por eso, durante el transcurso de los años, cambiaron de opinión y se convencieron de que no tenía un conocimiento profundo sobre paracaidismo, porque saltó en medio de la oscuridad y en una tormenta, con un terrible viento en contra, con paracaídas bastante precarios, a los que no podía controlar, sin el equipo adecuado y hacia un terreno hostil, como lo es un bosque congelado. Muchos creen que ni siquiera llegó a abrir el paracaídas. Y en caso de haber sucedido eso, es difícil que en esas condiciones hubiera podido sobrevivir a la noche helada de noviembre, en el bosque sin ayuda externa. Esto se deduce porque no podía determinar en qué lugar iba a caer. Sin embargo, la creencia popular es que D.B. Cooper logró sobrevivir. Además del documental de Netflix y el programa de History Channel, la historia inspiró a varios documentales más. Hubo al menos 3 películas que intentan desentrañar el caso y fue la fuente para innumerables escenas de acción de James Bond, hasta Loki, al que los guionistas le atribuyen haber sido D.B. Cooper. Los posibles sospechosos ya no viven, tendrían alrededor de 95 años, pero el caso de D.B. Cooper siempre genera teorías, dudas, admiración, repudio y entusiasmo cada vez que alguien aluda a él. Es el poder irresistible que tienen las buenas historias. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias. Este desagradable hombre que ves en la pantalla es el responsable de quitarle la vida a uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Lo que comenzó como una profunda admiración y devoción hacia su ídolo se transformó en una enfermiza obsesión que lo llevó a cometer uno de los crímenes más impactantes del siglo XX. Con una mente perturbada por razones difíciles de comprender, Mark David Chapman pasó meses preparándose para quitarle la vida a John Lennon. Se aseguró de conseguir un arma calibre 38 y un abrigo largo y estrafalario para esconderlo. En su habitación practicaba todos los días cada movimiento que pronto llevaría a cabo, mientras
escucha voces en su cabeza. Durante este tiempo, Chapman también adquirió un ejemplar del libro El guardián entre el centeno, que luego jugaría un papel clave en la motivación. Todo se desencadenó una fatídica noche, cuando vio a John Lennon y Yoko Ono llegar en una limusina blanca al complejo de edificios residenciales Dakota, en Nueva York. Chapman sacó su arma y disparó repetidas veces, dejando gravemente herido al ex Beatle. La seguridad del lugar actuó rápidamente, deteniendo al atacante que no ejerció resistencia. Al mismo tiempo, Lennon es trasladado de urgencia al hospital Roosevelt, donde el personal médico luchó por salvarle la vida. De hecho, mientras estaban intentando reanimarlo, no sabían quién era, hasta que una enfermera toma su cartera y encuentra su identificación. Todo el cuerpo médico queda en shock. En cuestión de minutos, todos los medios de información iban actualizando cada situación, con el mundo entero pendiente del estado del legendario músico. A pesar de los esfuerzos médicos, después de 45 minutos de intentar reanimarlo, Lennon no sobrevivió. En una conferencia de prensa urgente, el jefe de detectives anunció con nervios lo que muchos temían: John Lennon había sido asesinado. El principal sospechoso, Mark David Chapman, había sido arrestado en la escena del crimen sin oponer resistencia. Aún se desconocían los motivos detrás de este terrible suceso. ¿Por qué alguien que alguna vez fue fan incondicional se convertiría en el verdugo de su ídolo? Mientras las investigaciones continuaban, el mundo no lograba comprender cómo un hombre de solamente 40 años, con un montón para ofrecer, podría haber encontrado un final tan trágico. Pero esta no fue la primera tragedia en la vida de Lennon. Su historia, marcada por la pérdida, comenzó desde su infancia en Liverpool, Inglaterra, donde nació en 1940. Ya de pequeño sufrió grandes golpes. Fue abandonado por sus padres, criado por sus tíos, y cuando tenía solamente 14 años, su tío George falleció. Y era como su padre. Unos 3 años después se reencuentra con su madre, quien unos meses después de su reencuentro pierde la vida en un accidente automovilístico. Durante su adolescencia, John Lennon encontró refugio en la música y además una forma de expresión. Mientras cursaba la secundaria formó su primera banda, llamada The Quarrymen. Al principio la banda tocaba en fiestas escolares, cumpleaños y pequeños eventos locales. Sin embargo, la inestabilidad de los miembros dificultaba que la banda se consolidara. A pesar de todo, su madre adoptiva, la tía Mimi, quien había sido un gran apoyo para su carrera musical, un día expresó una frase que marcaría su vida: la guitarra está muy bien, John, pero nunca te ganarás la vida con eso. Esta sentencia, lejos de desmotivarlo, quedó grabada en su memoria. El destino de Lennon cambió cuando un amigo le presentó a un joven talentoso llamado Paul McCartney. Impresionado por su habilidad musical, John lo invita a unirse a la banda, y Paul, tiempo después, introdujo a otro amigo, George Harrison, que era un poco más joven que ellos. Terminó demostrando su talento y ganó un lugar en el grupo. Sin embargo, aún faltaba una pieza crucial: el baterista adecuado. Tras un periodo de estabilidad con el baterista Pete Best, finalmente, desde la productora se mostraban inconformes y sugirieron a otro baterista, Ringo Starr. Good evening, viewers. How are you today? En la formación definitiva, los muchachos grabaron su primer sencillo, Love Me Do, seguido de la canción que los llevó al estrellato, Please Please Me. El álbum del mismo nombre alcanzó el número 1 en el Reino Unido, iniciando un periodo de revolución cultural conocido como la Beatlemanía. Multitudes de fanáticos corrían tras ellos, y su música innovadora rápidamente revolucionó al mundo entero. Su éxito trascendió fronteras, llegando hasta los Estados Unidos, donde se convirtieron en estrellas globales. A partir de ahí siguieron giras, conciertos, álbumes, películas, consolidando The Beatles como un fenómeno mundial. Después de alcanzar el éxito, John Lennon, con su característico humor, compró una casa para su madre adoptiva e instaló una placa en la entrada que decía: la guitarra está muy bien, John, pero nunca te ganarás la vida con eso. Detalles que marcaban la vida de este genio. Pero la influencia de Lennon no se limitaba solamente a la música. Usó su fama para apoyar causas sociales, como la igualdad racial, y de manera muy notable su oposición a la guerra de Vietnam, lo que eventualmente podría haberle costado la vida, un tema que abordaremos más adelante. Sin embargo, con la fama también vinieron los problemas personales. En ese momento, John mantenía una relación con Cynthia, a quien conoció en la universidad. Aunque se decía que la relación era distante, debido al enfoque de Lennon en su arte y su carácter rebelde, todo cambió cuando Cynthia quedó embarazada. Para proteger la imagen de la banda, el manager de los Beatles sugirió a Lennon que se casara con ella, y así lo hizo. Poco tiempo después nació su primer hijo, Julian. No obstante, las constantes giras, entrevistas y el consumo de sustancias volvieron a Lennon un esposo y un padre ausente, deteriorando su matrimonio. El golpe final a su relación llegó en forma de otra mujer, que cambiaría su vida para siempre: Yoko Ono. John conoció a Yoko en una exposición de arte en Londres en 1966 y sintió una conexión instantánea con ella y con su arte. Lo que comenzó como una amistad, con el tiempo se intensificó. 2 años después, todo llegó a su punto crítico cuando Cynthia sorprendió a Yoko en su hogar, lo que llevó al inevitable divorcio con Lennon. Cynthia obtiene la custodia de Julián. Tiempo después, John y Yoko se casaron.
lo que, aunque revitalizó su vida artística y activista, trajo consigo graves consecuencias para la estabilidad de los Beatles. La relación de John Lennon y Yoko Ono marcó un antes y un después en su vida personal y artística. Profundamente enamorado de Yoko, Lennon sentía que su vida junto a ella era como un sueño. Juntos crearon icónicas obras de arte y protestas por la paz, como las famosas Encamadas por la Paz, eventos en los que la pareja, durante su luna de miel, se acostaba en una cama del hotel con las puertas abiertas, permitiendo la entrada de periodistas para debatir sobre la paz y expresar su fuerte oposición a la guerra contra Vietnam. Durante una de estas encamadas, la pareja grabó Give Peace a Chance, que se convirtió en un himno del movimiento antiguerra. A pesar de la conexión artística y emocional entre John y Yoko, muchos creen que su relación afectó negativamente a los Beatles. Yoko comenzó a asistir a los ensayos de la banda, algo que estaba estrictamente prohibido por un acuerdo interno. Su presencia y constantes sugerencias incomodaban al resto de los integrantes, lo que, sumado a las tensiones creativas y económicas ya existentes, llevó a que en 1969 John Lennon anunciara su salida del grupo para comenzar una carrera en solitario. Fue entonces cuando lanzó una de sus canciones más icónicas, Imagine, una obra que encapsulaba su visión de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza. Con el tiempo, Lennon decidió retirarse de la música para dedicarse a criar a su hijo. Sin embargo, el arte y su deseo de mejorar al mundo, con sus mensajes, lo llevaron a regresar en 1980, anunciando que volvería a la música, noticia que alegró a todos sus fans alrededor del mundo. El 8 de diciembre de ese mismo año concedió la última entrevista de su vida, en la cual declaró: "El trabajo de un artista es expresar lo que todos sentimos. Mi trabajo terminará cuando esté muerto. Espero que falte mucho para eso". Estas palabras reflejaban su profundo amor por el arte y su deseo de seguir viviendo y creando. Pero pocas horas después, todo ese movimiento de paz y amor que había construido durante años fue destruido en segundos, cuando este fanático trastornado le disparó 4 veces. El asesino Mark David Chapman fue detenido en el lugar sin intentar escapar, lo que llevó a la fiscalía a argumentar que sus acciones fueron premeditadas, buscando atención. Durante el juicio, Chapman reveló ser un ferviente admirador del libro El guardián entre el centeno, un detalle que mencionamos al principio del video. Aunque varios psiquiatras declararon que Chapman sufría problemas mentales, el juez dictó una sentencia firme: cadena perpetua por el asesinato de John Lennon. A continuación, exploraremos las dos teorías más aceptadas sobre las motivaciones detrás de este asesinato, y en los comentarios vamos a discutir cuál pudo haber sido la verdadera razón. La primera teoría se centra en el activismo pacifista de Lennon, que iba en contra de la ideología de guerra de los Estados Unidos. Recordemos que un año antes de su muerte, el país ya estaba involucrado en la guerra contra Vietnam, un conflicto devastador, con intereses políticos y económicos para el gobierno estadounidense. Lennon criticaba abiertamente esta guerra, y su influencia en la opinión pública era significativa, lo que podría haber afectado negativamente los intereses del gobierno. Otra de las teorías sugiere que el asesinato de John Lennon pudo haber sido parte de un plan para silenciar este mensaje. Esto cobra relevancia al considerar las famosas reglas de Powell, formuladas por Colin Powell, jefe del Estado Mayor y secretario de Estado de los Estados Unidos, que proponía 4 principios fundamentales antes de entrar a una guerra. El último de estos principios era el apoyo del Congreso y de la sociedad. Las protestas contra la guerra crecían en todo el país, y muchas personas resonaban con las canciones de Lennon, que las hacían imaginar un mundo mejor y sin violencia. En este contexto, el activismo de Lennon representaba una amenaza para el apoyo a la guerra, lo que lleva a algunos a pensar que su asesinato pudo haber sido una operación para eliminar esa influencia. Existe una teoría que sugiere que Chapman fue manipulado para acabar con la vida de Lennon, como un mensaje para futuros activistas pacifistas, una advertencia de lo que puede suceder si se interfiere con los intereses del gobierno. Se especula que fue una forma de venganza por haber puesto la opinión pública en contra del gobierno durante el conflicto de Vietnam. Personalmente no apoyo tanto esta teoría, y vamos a pasar a la segunda explicación, o posible explicación, que resulta un poco más interesante: la versión que el propio Chapman ofrece durante el juicio. Para entender su perspectiva, hay 3 aspectos claves a considerar: el libro El guardián entre el centeno, el desequilibrio mental de Chapman y la mezcla de idealización y fanatismo que desarrolló hacia su víctima. Durante el juicio se presentaron cintas grabadas en su interrogatorio tras el asesinato, donde Chapman explicaba su obsesión con la novela. Se identificaba profundamente con el protagonista, Helen Caulfield, quien criticaba la hipocresía y falsedad de la sociedad. En un principio, Chapman era un admirador de los Beatles y de Lennon, pero con el tiempo esa percepción cambió. Comenzó a haber una gran incongruencia entre el mensaje de paz y amor que Lennon predicaba y su estilo de vida, lleno de lujos. Para Chapman, John Lennon se convirtió en el mayor farsante e hipócrita de todos. No podemos dejar de lado que Chapman padecía graves problemas de salud mental durante gran parte de su vida, incluyendo episodios de depresión y posibles delirios. En el momento del asesinato, estaba bajo medicación y atención psiquiátrica. Aunque esto no justifica sus acciones, es un detalle importante para entender y comprender mejor su estado mental en ese momento. Aquel 8 de diciembre de 1980, el mundo perdió una leyenda de la música, pero más allá de eso perdimos a un defensor de la paz y del amor. No obstante, más importante que el mensajero es
el mensaje. A pesar de su ausencia física, el legado de John Lennon es imborrable y su mensaje de amor y unidad trascendió el tiempo y la muerte a través de sus canciones. La vida de John Lennon es un testimonio de la inmortalidad del arte y un recordatorio de que incluso en medio del caos o de la guerra es posible crear belleza y significado. Su amor por la música, así como su coraje y determinación para usar su plataforma y abogar por la paz, son pruebas de que un individuo puede lograr cualquier cosa cuando se atreve a imaginar un mundo mejor. Su vida es un llamado a imaginar, a soñar con lo que podría ser posible, porque la imaginación es solamente el primer paso hacia la creación. Si podemos imaginar un mundo lleno de paz y amor, podremos trabajar para construir un mundo lleno de paz y amor. Esto no lo sabías. Un productor musical con una fortuna millonaria, una lujosa y misteriosa mansión en Los Ángeles, llena de cosas extrañas y hallazgos que impactaron a la industria del entretenimiento. Miles de botellas de aceite de bebé, un complejo sistema de monitoreo y cámaras. Desde sus comienzos en las calles de Nueva York, Diddy logró ascender hasta convertirse en una figura muy poderosa, acumulando una fortuna de aproximadamente $700 millones. Sin embargo, detrás de las glamorosas fiestas y sus conexiones con famosos, algo oscuro hay. Una red de control y manipulación que mantuvo bajo su influencia a la élite del entretenimiento durante años. Esta es la historia de cómo el rey de la música se transformó en una figura controversial. Todo comenzó en Nueva York en 1969, cuando Sean Combs, conocido como P. Diddy, nació en un entorno complicado. Su padre, que había sido parte de la Fuerza Aérea, ahora estaba vinculado con el mundo del narcotráfico y fue privado de la vida cuando Diddy apenas era un niño. Desde muy joven ya vendía periódicos, mientras soñaba con algo más grande. Al llegar a la Universidad de Howard, comenzó a destacarse como emprendedor, organizando fiestas. Esas fiestas ya eran polémicas. En 1991 organizó un evento en City College que terminó en una tragedia, debido al sobrecupo, causando el fallecimiento de 9 personas. Como resultado, se estableció un acuerdo de $3.8 millones, de los cuales Diddy solamente pagó una pequeña fracción. Fue el primer caso de muchos que se resolvería mediante arreglos económicos. Al poco tiempo, Uptown Records lo contrató por su habilidad de descubrir talento, pero fue despedido solamente 3 años después. En lugar de frustrarlo, esto lo llevó a generar su propio sello, Bad Boy Records. Ahí firmó Notorious B.I.G., quien se convirtió en una leyenda y llevó a Diddy a nuevos niveles de éxito. Tras el trágico fallecimiento de B.I.G. en 1997, Diddy lanzó el tema I'll Be Missing You, que impulsó su carrera como rapero. Para 2014 ya había alcanzado una fortuna impresionante y sus mansiones en Los Ángeles convirtieron en un lugar de encuentro de celebridades, con figuras como Post Malone, Jay-Z, entre otras. Pero a pesar de esta aparente perfección, comenzaron a surgir roturas en su imagen. En 1999, un tiroteo en un club dejó 3 personas heridas y Jennifer Lopez, la pareja de Diddy en ese momento, estaba presente. En el auto encontraron un arma que no estaba registrada. Sin embargo, Diddy salió sin cargos, mientras que Shyne, uno de los raperos de su sello, cumplió una condena de 10 años de prisión. En 2003, Kirk Burroughs, expresidente de Bad Boy Records, lo demandó afirmando que Diddy lo amenazó con un bat de béisbol para quedarse con sus acciones. El caso, de manera inexplicable, se desestimó por vencimiento de plazos. A medida que el imperio crecía, los rumores sobre secretos oscuros también aumentaban. En 2024, la situación explotó, cuando Rodney Jones, también conocido como Lil Road y productor de Diddy, hizo revelaciones impactantes. Después de trabajar en el último álbum de Diddy, afirmó que había algo mucho más siniestro detrás. Cámaras ocultas en sus mansiones, bebidas alteradas en las fiestas y menores de edad entre los invitados. La investigación se amplió rápidamente y varios ex empleados y celebridades comenzaron a hablar bajo anonimato, todos compartiendo historias bastante similares. Las fiestas, conocidas como freak-offs, resultaron que eran trampas para muchos. Entrabas y no había forma de salir ileso, dijo un productor importante. O jugabas con sus reglas o tu carrera terminaba ahí. El 16 de septiembre las autoridades allanaron la mansión de Diddy en Los Ángeles. Aunque el lugar estaba vacío, lo que encontraron dejó atónitos incluso a los agentes más curtidos. En una de las habitaciones principales, un sofisticado estudio audiovisual estaba camuflado como si fuera una simple sala. Este centro de operaciones contaba con tecnología de grabación en ultra definición y equipos de edición avanzados, conectados a un sistema de discos duros de gran capacidad. El sistema de vigilancia era mucho más complejo de lo que los investigadores
habían anticipado. Los investigadores notaron un inquietante patrón en la forma en la que el material estaba organizado. Cada grabación estaba cuidadosamente organizada por fechas, nombres y categorías de utilidad. Este sistema de archivos iba mucho más allá del simple entretenimiento. Era un recurso de seguridad e influencia, una herramienta de extorsión. En los baños privados de la mansión, los agentes encontraron grandes cantidades de ketamina y éxtasis, dispuestos en compartimentos ocultos, cada uno etiquetado con sus detalles de potencia. Un hallazgo aún más perturbador fue un manual específico de dosificación y combinaciones. Además, la presencia de 1000 botellas de aceite para bebés, cuidadosamente almacenadas en una habitación aparte, apoyaba los testimonios sobre las fiestas freak-off. En el sótano, detrás de un panel oculto, los investigadores encontraron un arsenal que incluía rifles de asalto AR-15 que no tenían número de serie, pistolas modificadas y mucha munición. Todo esto indicaba un sistema de intimidación altamente organizado. Junto a las armas, los documentos incluían registros de préstamos a varias personas y grupos colectivos, mostrando conexiones con redes del bajo mundo. La mansión de Didi contaba con un sistema de vigilancia comparable al de una instalación militar. Cámaras ocultas cubrían cada rincón de la propiedad y eran monitoreadas desde una sala de control central. Entre las grabaciones, algunas se remontaban hasta 1991 y estaban cuidadosamente almacenadas en varias ubicaciones. Esto sugería que Didi había construido un verdadero imperio, basado en el acceso a información confidencial. Los registros financieros hallados destaparon transacciones sospechosas con empresas fantasmas y cuentas en paraísos fiscales. Su acuerdo con Xerox, que llevó a las ventas de vodka de 40.000 a 2 millones de cajas anuales, parecía funcionar también como pantalla para ocultar otras actividades. Los documentos incautados mostraron vínculos con clubes nocturnos en Dubái, propiedades en las Islas Caimán y estudios de grabación en Londres, facilitando el movimiento de personas y recursos, extendiendo su red de operaciones más allá del ambiente musical. La investigación descubrió que la mansión estaba diseñada como una verdadera fortaleza moderna, además de un sistema de seguridad avanzado. También contaba con rutas de escape, habitaciones de pánico y un centro de comunicaciones protegido con sistemas de encriptación. Los investigadores encontraron teléfonos especialmente modificados y dispositivos para bloquear señales, lo que sugería un alto nivel de secretismo y de precaución. Por otro lado, las freak-offs de Didi seguían un protocolo determinado, muy meticuloso. Estos eventos se organizaban cuidadosamente, empezando por la selección de invitados, quienes se dividían en 3 grupos. Los objetivos principales, celebridades de renombre que servían como anzuelo, y facilitadores, individuos de confianza que ayudaban a mantener todo bajo control. La mansión estaba segmentada en distintos niveles de acceso. La primera zona, accesible a todos los invitados, aparentaba ser solo una fiesta exclusiva. La segunda área, reservada para un grupo selecto, era el escenario de actividades más privadas. Finalmente, el tercer nivel, el más exclusivo y con constante vigilancia, albergaba eventos muchísimo más reservados, donde las sustancias cuidadosamente administradas eran parte del ambiente. El sistema de control se establecía de manera gradual. Las bebidas se ofrecían en distintos vasos de distintos colores, según su contenido. Algunos contenían solo bebidas alcohólicas, mientras que otros tenían sustancias adicionales, como ketamina y éxtasis. Un equipo de seguridad estratégicamente ubicado monitoreaba los efectos y guiaba a los invitados hacia diferentes áreas según su condición. Esta red de complicidad incluía un equipo de élite compuesto por guardias entrenados, personal de servicio seleccionado tras verificaciones rigurosas y colaboradores externos que coordinaban toda la logística. Cada miembro cumplía un rol específico y se adhería a un código de silencio reforzado tanto por importantes compensaciones económicas como por presiones implícitas. Los invitados VIP recibían un trato especial que escondía implicaciones más profundas. Se les asignaba asistentes personales cuya función real era observar sus movimientos y registrar cada actividad. En las fiestas, una jerarquía marcada por pulseras de diferentes colores definía el acceso a áreas específicas y a los diferentes privilegios. Para asegurar la discreción, existía un código de silencio respaldado por contratos de confidencialidad extremadamente detallados y un sistema de consecuencias sofisticado. Los documentos encontrados revelaron una estructura de presiones y amenazas que iban desde advertencias profesionales hasta la posibilidad de verse involucrado en situaciones comprometedoramente fabricadas. Los investigadores concluyeron que Didi había desarrollado un complejo sistema de seguridad mutua asegurada. Cada asistente importante en estos eventos era grabado en situaciones comprometedoras, creando una red de autocensura en la que todos tenían algo que perder si decidían hablar. Los discos duros incautados en la mansión de Didi evidenciaron una operación de vigilancia y control a gran escala. No eran simples videos de fiesta. Se encontraron terabytes de material cuidadosamente organizado por fechas, nombres y tipo de contenido, en lo que parecía una biblioteca digital, que se remontaba hasta 1991, marcando el inicio de las famosas freak-offs.
Esta organización incluía subcategorías que clasificaban el material según el nivel de compromiso y su potencial uso. El sistema de vigilancia estaba a nivel de una agencia de inteligencia, con cámaras ocultas detrás de espejos, integradas en obras de arte y camufladas en objetos decorativos. La mansión era vigilada al detalle, sin ningún punto ciego. Un equipo de seguridad operaba el sistema las 24 horas, desde una sala de control especialmente equipada con tecnología avanzada, que permitía grabar y almacenar cualquier cosa que pareciera sospechosa. Los dispositivos de comunicación hallados mostraban un nivel de precaución extremo: teléfonos encriptados, sistemas de mensajería privados y redes de comunicación segura. El lenguaje de estas conversaciones estaba deliberadamente codificado, utilizando términos como paquetes para referirse a sustancias, audiciones para encuentros privados y contratos para acuerdos de silencio. Las conversaciones archivadas revelaron una red de contactos que iba desde celebridades hasta figuras de alto perfil en el gobierno. Los registros financieros revelaron un complejo sistema de pagos ocultos, que implicaba transferencias millonarias hacia entidades físicas bajo el nombre de consultores de entretenimiento. De acuerdo con documentos federales, algunos de estos pagos superaban los 30 millones de dólares y coincidían con fechas claves relacionadas con incidentes en la mansión. Estas transacciones se dispersaban entre múltiples cuentas offshore y empresas fantasma, creando un intrincado sistema financiero diseñado para evitar la detección. Los archivos clasificados se consideraban el pilar de esta operación. Carpetas digitales llenas de información muy comprometedora para personas influyentes, organizadas según su nivel de poder y el potencial de control que representaban. Cada archivo contenía detalles íntimos, como posibles adicciones, indiscreciones y otros secretos personales de celebridades, políticos y figuras claves de la industria musical. Se encontró un sistema de clasificación que valoraba qué información era la más adecuada para ejercer influencia sobre cada individuo. Una de las piezas más controversiales dentro de esta colección es una grabación que supuestamente alcanzaría los 500 millones de dólares en el mercado negro. La existencia de este archivo específico se hizo pública cuando la cantante Jagger Wright lo mencionó. Los rumores indican que podría incluir a una destacada estrella de pop en una situación muy delicada. Aunque las autoridades federales no revelaron detalles específicos, el equipo forense continúa examinando esta enorme cantidad de datos que parece no terminar nunca. Cada archivo desencriptado revela nuevos vínculos que recorren gran parte de la industria del entretenimiento. La evidencia sugiere que esta red no solo gira en torno a la fama y el poder. Parecía ser un sistema de control cuidadosamente estructurado que aprovechaba información privada de personas de alto perfil. Entre los archivos recuperados había un nombre que destacaba y que atrajo especialmente la atención de los investigadores. Las grabaciones más antiguas mostraban a un joven de unos 15 años, quien más tarde se convertiría en una de las estrellas pop más influyentes, Justin Bieber. En varios casos el patrón se repetía: talentos jóvenes, generalmente entre los 15 y los 21 años, que eran atraídos con promesas de éxito y de fama. La firma de abogados Davis & Hume informó que en varios de sus casos en contra de Diddy se mencionan experiencias difíciles que comenzaron cuando los involucrados eran menores. Estos eventos van desde el 91 hasta el 2023. Los documentos encontrados mencionan una lista extensa de celebridades. Entre ellos, Leonardo DiCaprio aparece como un asistente regular en los eventos organizados por Diddy, mientras que Jennifer López estuvo involucrada en el incidente de 1999. Además, figuras como Ashton Kutcher o Will Smith fueron vistas varias veces. Sin embargo, el silencio de estas personalidades resulta intrigante. Por su parte, el expresidente de Bad Boy Records, recientemente se han presentado nuevas demandas, con acusaciones de situaciones muy complicadas, en la que varios individuos afirman haber resultado afectados. En algunos de los videos, los investigadores notaron patrones que sugieren edición y montaje. Volviendo con Justin Bieber, su trayectoria ha mostrado, en diferentes momentos, indicios de haber enfrentado retos personales. En 2014, algunos de sus problemas legales coincidieron con un periodo frecuente de contacto con Diddy. Justin ha sido reservado en cuanto a ciertos aspectos de su pasado, y en una canción del 2015 menciona: "Mi pasado me atormenta". Las repercusiones legales de este material podrían ser significativas. La información sugiere la existencia de una estructura de inteligencia e influencia que habría afectado a varias figuras del entretenimiento. Mientras que algunas figuras públicas han optado por alejarse, la actitud reservada de Justin parece indicar una postura cautelosa frente a estos temas. El imperio financiero de Diddy, con un valor estimado en casi $1.000 millones, era solo una faceta de sus operaciones. Los documentos recuperados indican que su red incluía desde empresas ficticias hasta cuentas en paraísos fiscales. Su acuerdo con una famosa marca de vodka aparentemente también funcionaba
funcionaba como una estructura que escondía otras cosas detrás. Los ingresos generados a través de estos eventos y los beneficios obtenidos a cambio de favores revelan el modelo de negocio extenso, complejo y macabro. A medida que van desentrañando esta red, una pregunta persiste. ¿Qué otras verdades se van a revelar cuando esta estructura de control finalmente se desmorone? Y así concluimos este recorrido por los misterios y la polémica que rodean la vida de P. Diddy. Si te gustó este video y querés más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.